El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, este Evangelio nos narra la curación o la liberación de este endemoniado que tenía una legión, bastantes demonios. El demonio siempre esclaviza. El demonio reduce a esclavitud a sus prisioneros. No estaba conforme el maligno con que el hombre gozara de lo que a él se le había ido de las manos. Así que se fijó la meta de apartarlo de Dios y hacerlo a él también víctima y objeto de sufrimiento. Como recuerda la Escritura en el libro de la Sabiduría, Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Satanás
no ha renunciado a su propósito original de querer ser como Dios y sigue obsesionado en su intento, quiere tenerlo todo bajo sus pies. Alzaré mi trono y me sentaré en el monte de reunión, me asemejaré al Altísimo. Libro del profeta Isaías en el capítulo 14. Por eso pretende atraer todo hacia sí, para recibir de parte de los hombres la alabanza, la gloria, la adoración, el culto que solo el Dios único y eterno merece. Necesita sus propios adoradores, sus fieles servidores, que obedezcan sus órdenes y le estén sometidos plenamente. Y para conseguirlo, se esfuerza para generar un vacío entre Dios y los hombres, como resultado de las malas obras de estos, o simplemente que los hombres no se acerquen a Dios, ya que cuando no están en Dios, quedan bajo su autoridad. Pero este hombre, claro, poseído todavía por el demonio, qué bonito se acerca a Jesús. ¿Cuántas veces estamos nosotros, quizás no poseídos, pero esclavizados por el pecado? Acerquémonos a Jesús, Él nos va a liberar. Qué bonito. Y una vez liberado, ¿no? Quizás por prudencia no sabemos, Jesús no lo admite en su compañía, pero le dice: ve a los tuyos, ve a tu familia, a tus amigos, y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Qué bonito proclamar, una vez que quizás estamos esclavizados por el pecado, sentimos ese yugo pesado, irnos a confesar. Qué alivio cuando nos confesamos, quitamos esa carga pesada de los pecados y luego tener este gozo de anunciarlo a los demás, lo que el Señor ha hecho con nosotros por su misericordia. Y es lo que hizo el hombre, se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis, empezó a evangelizar. De alguna manera empezó a llegar el evangelio también fuera del territorio de Israel, ¿no? Por la Decápolis, lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. La actitud del pueblo. Siempre vemos San Marcos, ¿no? El evangelista, qué bonito que nos va, ¿no? Ayer veíamos, por San Lucas, ¿no? Pero el pueblo se admira, pero muchas veces esa admiración es pasajera, no es profunda. María, sin embargo, nos enseña a profundizar, a entrar dentro de nosotros. María conservaba, meditaba en su corazón todo lo que iba viendo de Jesús. Los judíos se admiraban, pero una admiración pasajera. Y vemos la actitud también de los judíos, ¿no? Que cuando se enteran, ¿no? Y ven al endemoniado sano en su juicio, vestido, ven eso, y sin embargo, es lo que leíamos ayer en el Evangelio, estaban cerrados los judíos, ¿no? Y querían despeñar a Jesús por el barranco, y lo ven sano al endemoniado, pero luego le dicen lo que pasó con la piara de cerdos. Dice San Marcos, ¿no? Que era una piara, unos 200 cerdos quizás, no recuerdo ahora la cantidad, ¿no? Pero una gran cantidad de cerdos. ¿Y qué prefieren el pueblo? ¿Qué prefieren ellos?
ven al endemoniado sano en su juicio, ven lo que ha pasado con los cerdos y le dicen a Jesús, le piden a Jesús, Jesús, márchate de nuestro país. Es terrible, ¿no? Que prefieren lo material que a Cristo. Le rogaron a Jesús que se marchara de aquellas tierras, cosa que el Señor hizo enseguida. Es preferible estar con Cristo sin nada que estar sin Él y tener todos los tesoros del mundo juntos. Bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los elementos humanos. Más vale Jesús que cualquier negocio, más que la vida misma. Los primeros cristianos, muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos, han preferido el martirio antes que perder a Cristo. Y estos prefieren perder a Cristo antes que perder sus bienes materiales. Y qué humilde Jesús, diríamos, respeta la libertad, no se impone. Qué humilde Jesús, se alejó de ahí. Imaginemos la humildad de Jesús, el bien que había hecho, y le dicen, márchate. Y Jesús, qué humilde, se alejó. Jesús fue a visitarles y no supieron comprender quién estaba allí, a pesar de los prodigios que había hecho. Esta fue la mayor necedad de esas gentes. No reconocieron a Jesús, como si hubieran llenado de bienes sus casas y sobre todo sus almas, pero estaban ciegos para los bienes espirituales. Si no hubiera tenido lugar aquella hecatombe de los cerdos, los porqueros probablemente no habrían bajado al pueblo y sus habitantes no se habían enterado de que Jesús estaba allí tan cerca. Si aquella mujer que encontrará al Maestro en Cafarnaún y que estaba enferma muchos años y había malgastado sus bienes en médicos, quizá no se habría acercado a Jesús para tocar la orla de su vestido y no habría oído nunca aquellas palabras consoladoras de Jesús, las más importantes de su vida, que bien valían todos los sufrimientos y los gastos inútiles. Si esos gentiles hubieran comprendido quién estaba delante de ellos, si hubieran captado el prodigio obrado en aquel hombre que fue redimido del demonio, ¿qué hubiera importado la desgracia económica? Si habían conocido a Jesús, habrían dado gracias por ella y organizado una buena fiesta, porque el Maestro estaba con ellos y porque habían recuperado a un hombre de los suyos. Fue la gran oportunidad perdida. Jesús dio la orden de volver. Ya descansarían en otro lugar, y al subir en la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él. Qué bonito, quedarse con Jesús, cosa que no hicieron los otros. Márchate, no quisieron quedarse con Jesús. El endemoniado quiso quedarse con él. Ahora sí que estaba en su sano juicio, pero el Señor no se lo permitió. Prefirió que volviese a los suyos y contribuyera desde allí a la expansión del nombre de Jesús, difundiendo las maravillas de sus misericordias.
Y aquel hombre se marchó publicando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. San Marcos nos indica que pregonó por toda la Decápolis, ¿no? Decápolis significa en la región de las 10 ciudades, ¿no? Un territorio no judío. Las maravillas que había realizado Jesús, y todos se admiraban. Este suceso nos recuerda, nos muestra lo que más tarde proclamará San Pedro: Jesús pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué bonito que el Papa, ¿no?, haya proclamado este año de la misericordia. Para liberar a través de la misericordia, a través del sacramento de la confesión, a tantos oprimidos por el diablo. Y es una prueba más que el reino de Dios había llegado, una prueba más de que Jesús está con nosotros. Pero ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Preferimos a Jesús o preferimos nuestros intereses materiales, nuestros intereses económicos, ¿no? Y fíjense, muchas veces el Señor, y yo lo voy experimentando poco a poco cuando visito enfermos, personas enfermas, que se dan cuenta que a veces andaban errados, equivocados, y el Señor les tiene que mandar esa crisis, ese dolor, ese sufrimiento, para que se acerquen a Dios. Qué bonito. Jesús, ¿no?, quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? Y muchas veces, quizás a un hombre que está apegado, que tiene mucha riqueza, si está apegado a lo económico, a lo material, le va a quitar eso, le va, acércate a mí, y para que te acerques, ¡pum!, un corte, ¿no?, un desprendimiento fuerte, pero eso te va a valer para que te acerques a mí, te acerques a Dios, te acerques a Jesús. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.